Esta semana marcada por la protesta de la policía, sin duda esa protesta dejó muchas cosas, entre ellas este contrapunto fuerte en lo político entre Nación y la ciudad de Buenos Aires. No es el estilo confrontativo, lo fuerte de Larreta, pero ayer estaba enojado, realmente se notaba en sus palabras, en esa conferencia que dio, donde confirmó, ahora lo vamos a escuchar, que va a la Corte Suprema porque le quitaron un punto de la coparticipación, que es mucho dinero, ¿no? Coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires y que había aumentado cuando se hizo cargo de la policía de la ciudad. Se la había subido en el gobierno de Macri, había generado polémica en su momento y ahora vuelve a generar polémica. No solo porque representa mucho dinero que pierde de percibir la ciudad, sino además, dice Larreta, por la forma en que se lo comunicaron, que no hubo una negociación, no hubo un diálogo, sino que prácticamente se enteró en el momento del anuncio. Pero lo vamos a escuchar. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Bueno, ahí lo escuchabas, enojado, aun cuando, te reitero, no es lo confrontativo el fuerte de Larreta, no le gusta eso, todo lo contrario, es más componedor y de hecho se movía con comodidad cuando acercaba posiciones con el gobierno, pero estaba ciertamente enojado. Gaby. Sí, en cambio los gobernadores emitieron un comunicado de apoyo hacia la decisión del presidente de quitar este punto de la coparticipación federal. Lo firmaron 19 gobernadores, todos de Juntos por el Cambio, todos del Frente de Todos, perdón, salvo el de Córdoba, Juan Schiaretti. Y los 3 de Juntos por el Cambio, que son de Jujuy, Mendoza y Corrientes, prefirieron no firmarlo. ¿Por qué lo firman? Porque dicen que esto sirve para equilibrar a un país que hasta el momento es desigual en cuanto justamente a la coparticipación. Pero vamos a ver qué es lo que decía el presidente Alberto Fernández a través de las redes sociales. Yo le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole que quédate tranquilo, vamos a resolver estos problemas de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intranquilizarte. Y la verdad yo no hice para esto para intranquilizar ni para jorobar a nadie. La realidad, en este punto, yo, si me da la oportunidad, voy a dejar en claro una cosa. La ciudad opulenta de Buenos Aires, en la que yo hablo habitualmente, no es el resultado de la gestión ni de Horacio Rodríguez Larreta, ni siquiera de Macri. Es una ciudad que fue construyendo esa opulencia a lo largo de décadas, siglos en realidad, porque es el modo como se proyectó el país hasta fines de 1800. Bueno, esa fue la explicación del presidente. Lo hizo a través de las redes sociales, lo hizo a través de esa nota a una radio, pero también le contestó después Larreta en la conferencia donde anunció que la ciudad va a la Corte, y eso ya te lo mostramos, le contestó y le dijo, sí, la verdad me avisó un minuto antes. Escuchalo. Yo en general por principios nunca comento, nunca hago públicos los mensajes de texto porque son algo personal. Ahora, si el presidente lo hizo público, solo puedo contarles que me mandó un mensaje, exactamente dice el teléfono, a las 19:29. La conferencia de prensa empezó 19:30. La verdad que no lo contesté. Respecto al impacto, yo garantizo, y en ese sentido, que todos los argentinos que viven en la ciudad y que vienen todos los días se queden tranquilos. Vamos a garantizar los servicios básicos en la ciudad de Buenos Aires, empezando por los que vos mencionaste, por la salud, por la educación, por la seguridad. Esto obviamente tiene un impacto. Esto, como dije, no tiene antecedentes porque se aplica de un día para el otro. Yo soy consecuente con las convicciones que transmití recién. Yo siempre creo en el diálogo y en el consenso,
Pero como dice el dicho, el tango se baila de a dos. Y ayer fue un retroceso en esta vocación de diálogo que la Argentina necesita. Claro, un diálogo y una construcción que habían ido de la mano de la pandemia desde marzo. Por supuesto, esas conferencias donde aparecían en Olivos el gobernador y el jefe de gobierno porteño, a un lado cada uno del presidente, ya es difícil que vuelvan, por lo menos en lo inmediato. Pero eso marcaba una unidad que, la verdad, la gente lo había tomado muy bien y tenía el trasfondo de la cuarentena, de la pandemia y los sucesivos anuncios. Más allá que después la gente empezó como a cansarse de la cuarentena. Bueno, pero es otro tema. Desde el punto de vista político era una linda comunión, bien recibida por la gente y también donde Larreta se movía a gusto, porque es componedor. Es verdad, no es el ala dura de la oposición, no es Patricia Bullrich, no es el propio Macri. Está más por el lado de Jorge Macri, está más por el lado de esos intendentes de la oposición que tratan de componer, obviamente porque también tienen que gobernar. ¿Me permitís creer que hay una hinchada, esa gente que vos decís que era bien visto, para mí es la tribuna del medio, que es mucha gente en la Argentina, no es poca gente, hay un 40%, 45%, 50%, si querés, que por ahí no están ni de un lado ni del otro. Sí, no todos están de un lado o del otro de la grieta. Para mí, las hinchadas propias... El que define el voto... El que define el voto lo veía bien. El que define el voto ve bien que no se confronte. Ahora, las hinchadas propias pedían, a mi entender, ¿no? Pedían de un lado y del otro que haya un poquito más de pica. Está bien, es una buena lectura. Porque yo tampoco veo en Alberto Fernández aún en este momento ganas de confrontar con Larreta. Aún en este momento especial, Alejo, porque bueno, es una situación especial de pandemia donde se están también en políticas en conjunto. No, los que quieren la grieta... Que se priorice la política sobre... Los que quieren la grieta en todo momento. Bueno, no importa si hay elecciones, si hay pandemia. Habíamos dicho desde acá, Ale, que Larreta tuvo que dar explicaciones después de la marcha. Por supuesto. Cuando no se jugó a favor de una movilización que claramente a los propios había impulsado la oposición. Patricia Bullrich era la cara, Brandoni, bueno, eran las caras visibles, pero el ala más dura de la oposición impulsó una marcha que Larreta no adhirió, tampoco Santilli. Yo creo que el que más incómodo estaba con esa situación de cercanía entre Larreta y Alberto Fernández era Larreta, justamente por la presión que tenía dentro de su propio partido, ¿no? Claro. Como que quedaba, ¿de qué lado estás, en cierta forma? Bueno, pero Alberto también. Claro, tiene una ala dura el gobierno también, porque hacia adentro tenía que dar explicaciones. No sé, porque... Máximo, no sé si le gustaba tanto esa cercanía. Fíjate, la propia Cristina, que es la vicepresidenta. Pero fíjate que terminaba acercando a la ciudad a las decisiones del gobierno nacional. No es que el gobierno estaba yendo para el lado de las decisiones de la ciudad, terminaba arrastrándolo para su lado. Me parece que no era una relación no tan igual. Lo que pasa es que también porque Larreta parecía como visitante en las conferencias de prensa, ¿no? Y además una foto inédita, Dani, Gaby. Era una foto inédita. No sabemos si no se van a volver a repetir. Quizás sí, digamos, porque no hay un canal de diálogo cerrado. Por lo menos después de lo que se escuchó. Por más que Larreta tenía que salir a marcar una postura. O sea, si Larreta ayer no hablaba en esos términos, iba a tener que dar muchas explicaciones a los propios, a la hinchada propia. Y él también está jugando, digamos, su partido de cara al futuro. A mí me gustaba, no la foto juntos en sí, que puede ser solamente una señal o algo, digamos, para la tribuna, sino que me gustaba el trabajo en conjunto, que haya diálogo y que se puedan elaborar políticas en conjunto, Gaby, más allá de la ideología política. Es mucha la gente que aplaudió y aplaude ese consenso. Claro. Y otros que se mueven bien en la grieta, y que la grieta esté bien marcada. Que le sirva y que le suma. Y que le suma, exactamente. Bueno, fíjate en qué terminó o en qué está derivando el conflicto de la policía, porque todo esto comienza con la cuestión policial, el reclamo, la policía que va a una situación inédita, casi como un gremio, a un paro, a una movilización y reclama un aumento. Obviamente eso el gobierno lo tenía que desactivar rápido por el efecto contagio, por lo que significaba esas imágenes de la policía movilizada. No tenía fondos, entonces ¿de dónde saca los fondos la provincia de Buenos Aires? Bueno, Nación se los da de la ciudad de Buenos Aires. Por eso ahí, para que entiendas un poco todo el recorrido en esta semana. El gobernador después, ya con fondos y respaldo para, por supuesto, anunciar un incremento fuerte, ayer decía esto. Y quiero hablar de las protestas de estos días, porque lo dijo el presidente, y lo repito yo, no es la manera, porque muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos.
no es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica, de fondo. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta. Ahí lo anunciaba el gobernador, el aumento es importante, no es lo que pedía la policía, pero de todas maneras es un importante incremento, la mayoría lo entendió así, por eso los efectivos rápidamente dejaron la protesta, más allá de algunas cuestiones puntuales, y la policía volvió a trabajar. Y se desactivó lo que podía ser un efecto contagio, incluso no solo en otras fuerzas, sino también en otros gremios, porque ya los médicos estaban levantando la voz también. Eso se solucionó, pero ahora quedó la cuestión de Larreta y todo ese conflicto político con el gobierno que por ahora no se ve en un horizonte con una finalización. La ciudad va a la justicia, por supuesto, tiene sus argumentos y vamos a ver en qué termina.